Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, progresión de las cargas y riesgo de lesión. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Estoy lesionado. Me he fastidiado el tendón de Aquiles, que para mí pues es una estructura, vamos a decir, históricamente sensible. Es decir, que cuando manejo mal las cargas, que es de lo que vamos a hablar en este breve episodio especial, pues se me queja. Y efectivamente, en esta última vigente lesión del tendón de Aquiles, pues lo achaco a un error, como decía, en la progresión de las cargas. Y curiosamente, estos días pues se acaba de publicar un estudio pues en esta línea, y es un estudio del grupo de investigación de un, vamos a decir, amigo de la casa, porque ya hemos revisado varios estudios suyos o hemos hecho referencia a su línea de investigación en más de una ocasión, que se llama Rasmus Østergaard Nielsen, o como se pronuncie, vamos, escandinavo. Voy a explicar en este breve episodio, pues voy a explicar brevemente mi caso por si os ayuda a prevenir lesiones y no por otra cosa. Y vamos a reforzar mi hipótesis, o sea, voy a tratar de no solo explicar lo que me ha pasado, sino tratar de entender por qué me ha pasado. Entonces voy a formular mi hipótesis y mi hipótesis tiene cierta base si miramos, que lo vamos a hacer, los datos de un estudio, ya digo, muy reciente, vamos, que ha sido publicado recientemente, en más de 5.200 runners, hombres y mujeres, populares. Como siempre, os dejaré el link en las notas del episodio por si queréis consultar pues todos los detalles. Pues esto es, vamos al lío. Primero hablamos brevemente de mi caso, tratamos de entender por qué hemos llegado a este punto donde estamos. Ya digo que no por hablar de mí, sino por si os puede ayudar, y después reforzamos mi interpretación de los hechos con este estudio que ha salido hace unos pocos días según grabo esto, y finalmente pues acabamos con una moraleja o un take home message que nos pueda servir a todos. Mi caso: si seguiste esta miniserie de episodios que he ido publicando, el Road to Dobra, ya sabes que corrí un trail de 33 kilómetros y casi 2.000 metros positivos y negativos en cosa de 4 horas y media. Sabes también que para ello pues hice 2 semanas de carga con más o menos el doble, o sea, que a lo largo de una de esas semanas y a lo largo de la otra de esas semanas de carga, acumulé en una y otras semanas el doble más o menos de lo que en duración, kilómetros y desnivel sería después la carrera. Dicho concretamente, pues unas 8 o 9 horas de actividad en cada una de esas 2 semanas de carga, unos 75 kilómetros, unos 3.500 metros positivos negativos, más o menos. Pues si la carrera fueron, por redondear, 4 horas, pues ya digo, pues 8 horas a lo largo de una semana y la otra de carga. Si la carrera fueron 33 kilómetros, pues 75. Si fueron casi 2.000 positivos negativos, pues 3.500 positivos y negativos. No solo ese fue el total de una, el total de otra semana de carga, sino que cada una tuvo al menos una tirada larga que representó, esa tirada larga, el 50% de lo que después haría en carrera, tanto en horas, tanto en kilómetros como en desnivel. Pues eso, unos 16 kilómetros, unas 2 horas, unos, 1.000 positivos negativos. Y por último, pensaba yo, claro que... Y por último, ahora vamos a lo que pensaba, por último, la semana de carrera fui haciendo el de lunes a sábado, antes de la carrera que fue el domingo, pues sesiones muy cortas y muy suaves. Para que en total, en la semana de carrera, contando esas sesiones cortas y suaves más la carrera en sí, en total pues salieran también eso, unas 9 horas, unos 75 kilómetros, unos 3.500 positivos negativos. O sea, lo mismo que en la semana precedente y la precedente. Entonces,
Y ahora vamos con lo que yo pensé, o sea, mi razonamiento, pues si durante 2 semanas, y por redondear, aunque no sean los números precisos, pero si 2 semanas cada una de ellas he podido hacer 9 horas 75 kilómetros y 3.500 positivos negativos, y bueno, por supuesto ha habido muchas anteriores, o sea, yo venía de semanas de 6 horas, 55 kilómetros, 2.000 y pico positivos negativos, que más o menos es 1,5 veces, más o menos, lo que después fue la carrera. Pues tenemos que venimos de muchas semanas de 1,5 veces a lo largo de la semana acumular lo que será la carrera. 2 semanas de carga, cada una de ellas supone el doble de lo que después será la carrera. Pues repetir eso, lo de las últimas 2 semanas, y con la plataforma, si queréis, o la aproximación que ya había antes, pero vamos, esas últimas 2 semanas de carga, pues repetir lo mismo una tercera semana, ya digo que finalmente juntándolo lunes a sábado, que fueron actividades cortas y suaves, más la propia carrera, en total me sale lo mismo que la semana precedente y la precedente. Entonces, en definitiva, no me parecían progresiones arriesgadas. O sea, repetir la semana 3, que es la semana de carrera, lo mismo que hice la semana 2 y la semana 1, que a su vez vienen de unas semanas base, por decirlo así, que tampoco son tan inferiores, pues ya digo, repetir la semana 3, lo que hice la 2 y la 1, no me parecía una progresión loca. Claro, finalmente lo ha sido. Y esto es el meollo del asunto. Lo achaco a cómo se distribuye la carga en la semana. O más concretamente, cuán largo es el long run o cuán larga es la tirada larga más larga, que en este caso sería la carrera, respecto a la anterior tirada más larga. Vamos a ver, lo repito. Mi tirada más larga ha sido la carrera, claro. ¿Cuánto aumento, sea en duración, sea en kilómetros, sea en desnivel, cuánto aumento supone la carrera respecto de la tirada larga más larga que habías hecho? Esta es la clave. O sea, no solo números semanales, vamos a decir, sino números actividad a actividad, o más concretamente, de las tiradas largas. Por supuesto, de la tirada estándar, digamos, claro, la carrera va a ser mucho más larga. Pero tomando como referencia las tiradas largas, parece que sí que hay que tener en cuenta este factor extra. O sea, no solo lo que acumulas a lo largo de la semana, sino cómo lo acumulas. Y pensé que tirada larga del 50% de lo que después será la carrera sería lo suficiente, pero parece que en este caso no, aunque también interviene la intensidad, ¿eh? Después vamos a incidir también en esto. Para que se vea más claro, en números yo había hecho 2 tiradas largas de unas 2 horas y cuarto, unos 16 kilómetros, unos 1.000 positivos negativos, claro, suave. Y ahora me meto en una carrera, 4 horas y media, el doble de tiempo, 33 kilómetros, el doble de distancia, unos 2.000 positivos y negativos de desnivel, que es el doble de esas 2 tiradas largas, pero es que encima le añadamos que sí que fui fuertecito donde se pudo, porque como ya expliqué, si seguiste la miniserie, finalmente buena parte del recorrido fue muy técnico y que salvo que seas fortísimo y estés en el top 10, pues no lo vas a correr, sino que lo vas a caminar. Pero allí donde se podía yo apreté. Y claro, como dije, como reflexión post carrera, me sobró cardio, me faltaron piernas. Claro, en realidad, lo que me estuvo molestando en carrera desde casi el inicio fue el tendón de Aquiles derecho. Me estaba molestando, pero seguí. Y es curioso que ese mismo domingo, claro, por la tarde, después de la carrera, pues me fui a pasear con el perro como siempre. Y le di su paseo, el de la mañana es de 2 horas, el de la tarde es de 1 hora y al final del día hay otro de una media hora. Pues le di el de 1 hora por la tarde, sin problema. El lunes a la mañana le di sus 2 horas, como siempre, sin problema. El lunes hice bici elíptica,
y ya empezaba el Aquiles, no sé, sensaciones extrañas. Y fijaos qué curioso, el martes me levanté sin poder doblar el tobillo. La carrera fue el domingo, el martes siguiente me levanté sin poder doblar el tobillo. Y de hecho, pues voy cojeando. Desde entonces voy cojeando. Y me he pasado a la bici hasta no sé cuándo. Que por cierto ya tengo otras experiencias con el tendón de Aquiles y esto es una cuestión que quizá podríamos abordar y profundizar en otra ocasión, que mi experiencia haciendo solo exclusivamente bici quizá necesita algo más de estímulo, ¿eh? O sea que el reposo 100% quizá no es lo más adecuado, ¿eh? Que quizá hay que jugar bien, claro, con estímulo y descanso. Bueno, tengo una bici del Decathlon que compré por unos 500 euros, no la más barata, la segunda más barata, como no, en mi caso, ¿no? Decathlon. Ya me podría patrocinar, pero no es el caso. Pero bueno, para mí es más que suficiente. Ya digo, cuando en otra ocasión tuve problemas serios con el Aquiles, pues claro, me tuve que pasar a la bici y es lo que toca otra vez. Y bueno, en fin, esto también es otra cuestión. Pues, si alguna vez hay interés, pues lo desarrollamos. Bueno, conclusión. La causa no fue la carga semanal, sino cómo exactamente se progresó esa carga. Lo que ha ocurrido es que pasar de una tirada larga, por redondear, de 2 horas a una de 4 horas, y además con secciones de intensidad o con tramos o partes de intensidad, cosa que hubo 0 intensidad, como también expliqué en el entrenamiento, pues esto ha sido, en mi opinión, o esta es mi hipótesis, la causa de la lesión. O sea, teníamos una semana, por redondear, venga, vamos a repetir toda la retahíla de números, pero tenemos la semana 1 de 8 o 9 horas, la semana 2 de 8 o 9 horas, la semana 3 de 8 o 9 horas. Yo digo, ¿por qué la semana 3 no voy a poder repetir lo de la 2 y lo de la 1? La semana 1 tiene una tirada del 50% de lo que fue la carrera, la semana 2 también, pero claro, el salto de, por redondear, tirada de 2 horas a 4 horas, que es doblar lo más largo, parece ser que ahí ha estado, y además con elementos de intensidad que no había contenido las tiradas largas en entrenamientos. Claro, no sé cuántos de lo uno, cuántos de lo otro, la combinación, tanto de un salto del 100%, claro, porque de 2 horas pasamos a 4 horas, como de que no haya intensidad, de repente la hay. Y si queréis, le podemos sumar que tengo largo historial, digamos, del Aquiles. Bueno, pues esto ha sido la receta del fracaso. Curioso, por cierto, también, y esto, bueno, quien se dedique a la fisioterapia quizás nos pueda dar alguna clave, que diese la cara, entre comillas, la lesión con retardo. O sea, el martes. O sea, puedes pensar en caliente, ¿no? Como se suele decir, o la adrenalina, pero, jolín, el martes. Bueno, vamos con el estudio. Ya digo que es curioso que después de que me pase a mí esto, pues he descubierto que este grupo de investigación liderado por, venga, vamos a decirlo otra vez, Rasmus Østergaard Nielsen, bueno, sí, haya publicado un estudio en más de 5.200 runners, hombres o mujeres, populares, donde se los sigue año y medio, 18 meses. Cada semana, al final de cada semana, deben decir tengo o no tengo lesión. Se distinguió entre lesión traumática, pues por ejemplo un esguince, y lesión por sobreuso. Y a partir de ahora vamos a hablar solo de las lesiones por sobreuso. Las traumáticas pues son cuestiones azarosas, random, que no interesan. Vamos a ver porque no están bajo nuestro control. O yo qué sé, que una raíz que no ves, con la que te tropiezas y cataplum. Vamos a hablar de las lesiones por sobreuso. Entonces, les piden a estas más de 5.200 personas que corren que cada semana, al final de la semana, digan si sí o si no tienen lesión por sobreuso y van a relacionar eso con datos de entrenamiento. En concreto, van a mirar el riesgo de lesión por sobreuso según lo que estábamos hablando hoy aquí, la progresión de los long runs o de las tiradas largas.
consideran la tirada más larga de tus últimos 30 días, eso si queréis es la norma o la referencia, la línea base, la norma o la línea base, y entonces según tu línea base, que es tu tirada más larga de los últimos 30 días, la próxima tirada larga podría ser con un aumento del 0 o hasta el 10%, que eso se considera seguro, eso se considera ahora sí la referencia. O sea, la referencia, lo sensato es de mis últimos 30 días, la tirada más larga es X, pues yo ahora voy a hacer una tirada que supone un aumento respecto a X del 0 o hasta el 10%. Eso se considera seguro, eso va a ser la referencia. Y contra esa referencia vamos a comparar, digamos, progresiones o aumentos menos sensatos, que sería entre el 10 y el 100% más de la tirada más larga de los últimos 30 días o más del 100% de aumento respecto de la tirada más larga de los últimos 30 días. Como seguramente esto no se ha entendido, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en mis últimos 30 días mi tirada más larga ha sido 20 kilómetros. Lo sensato, la referencia, es que mi nueva tirada larga sea de 20, 21, 22 kilómetros. Ese 22 sería un aumento del 10%. Ese 20 kilómetros sería un aumento del 0%, o sea, repetir lo mismo. Vale, ¿qué sería menos sensato? Primer nivel, entre el 10 y el 100% más. Pues, por ejemplo, hice 20, ahora hago 30. Eso sería un aumento del 50%. Entra dentro de este segundo nivel que va del 10 al 100. Segundo nivel, todavía más insensato, para entendernos. Un aumento del 100%. Pues si yo había hecho 20, como tirada más larga en los últimos 30 días, ahora hago 40. Claro, eso es sumarle el 100%. 100% de 20 es 20, 20 más 20, 40. Repito, ejemplo. Mi última tirada más larga fue 20 kilómetros. Si hago ahora una nueva de 21, de 22, no pasa nada. Pero respecto a hacer una de 21, 22, si comparamos con hacer ahora una de 30 de repente, ¿qué pasa? Segundo nivel, de repente hacer una de 40. ¿Qué pasa? Vale, pues esto es lo que investigaron, esto es lo que salió. Los resultados, vale, primer nivel, entre más del 10, más del 100% de aumento. Pues hubo 1,6 veces más probable riesgo de lesión por sobreuso que respecto a la referencia, que era aumentos del 0 o hasta el 10%, y aumentos del 100% o más, 2,3 veces más riesgo de lesión. Lo voy a decir con los números de antes del ejemplo para que se vea más claro. Si yo vengo a hacer tirada más larga de 20 kilómetros y hago una de 21 y una de 22, bueno, eso es la referencia. Respecto a hacer una de 21 o de 22, si hago una de 30 de repente, venía de 20, ahora de repente hago una de 30, 1,6 veces más riesgo. O si queréis, 60% más de riesgo de lesión por sobreuso. Yo venía a hacer 20, ahora de repente me meto una de 40, 2,3 veces más riesgo de lesión por sobreuso, que si no me equivoco eso sería un 130% más de riesgo. Bueno, 2,3 veces más probabilidad de romperte. No sé si se ha entendido. Recapitulamos. Habíamos puesto de ejemplo, mi tirada más larga era 20 kilómetros de los últimos 30 días. Ahora de repente me meto 30. Bueno, pues estoy multiplicando 1,6 veces el riesgo de lesión por sobreuso. Ahora de repente me meto 40. 2,3 veces el riesgo de lesión por sobreuso. Moraleja, mensaje para llevar a casa. Es arriesgado dar saltos muy grandes. Bueno, por cierto, arriesgado, probabilidades. O sea, no significa que necesariamente te vayas a romper haciendo estas cosas, pero que incrementas el riesgo. Y la prueba pues son los 5.200 runners o más de 5.200 hombres y mujeres que pasado... Bueno, mira, si queréis, de esos 5.200 a los año y medio, 18 meses, 1.310 tenían lesión por sobreuso. Bueno, entonces es una cuestión de probabilidad. Y esos saltos pueden venir, esos saltos grandes, esas progresiones, pueden venir del volumen
en horas, kilómetros, desnivel, pero también de la intensidad. Aquí estoy juntando el estudio con mi caso particular. Como decía, bueno, en el estudio lo que se ve es simplemente volumen, aumentos de entre el 10 y el 100% en la tirada larga respecto de tu última tirada más larga son arriesgados, aumentos de más del 100% respecto de última tirada más larga son mucho más arriesgados. El estudio se centró en el volumen. En mi caso hubo un salto respecto de las tiradas largas a la carrera en todos los sentidos del volumen, o sea, tanto en horas como en kilómetros como en desnivel, pero es que aparte, y claro, no podremos determinar porque no es un experimento, es una experiencia, aparte también hay que sumar a eso la intensidad. En los tramos que no eran técnicos yo me exprimí tanto como pude, cuando había hecho 0 intensidad en entrenamientos. Y claro, en la intensidad los tendones sufren. O sea, ahí eso no solo es una cuestión metabólica, que ahí no hay ningún miedo, ningún riesgo, creo yo, sino es una cuestión de las estructuras. Entonces, pues esta es mi experiencia, este es el estudio, lo que vemos en definitiva, ya digo, el mensaje para llevar a casa es que saltos muy grandes son arriesgados. Soy tonto del culo y tengo lo que merezco, pero igual que con mi pájara antológica, vamos a llamarla así, la podemos bautizar así, aquella carrera de unas 3 horas que hice sin desayunar y sin comer nada durante la carrera, tampoco hacer carga de hidratos el día anterior, y entonces eso, a las 2 horas 13 de carrera, pues se me hizo de noche. O sea, sufrí la famosa depleción de glucógeno, que todos hemos escuchado hablar, pues yo ya lo sé, existe. Y claro, se traduce en que ya no dispones de esa energía rápida, ¿no? La glucólisis, como no requiere oxígeno, implica menos pasos, menos reacciones químicas y tienes energía instantánea. Menos unidades de ATP, pero las tienes ya. Entonces, claro, no podía hacer potencia. O sea, gestos rápidos. Entonces sí podía caminar, podía trotar, pero bueno, se me hizo de noche, pues yo ya sé lo que dicen los libros, lo que dicen los divulgadores, yo ya sé en primera persona, pues ahora lo que dice este estudio, por ejemplo, que saltos grandes son arriesgados, pues ahora ya lo sé en primera persona. Así que bueno, aunque estoy footage, pues por lo menos pues tengo este aprendizaje y espero haber aportado información útil con este aprendizaje, o si queréis, ya que me fodillo yo, pues que no os fodáis vosotras. Pues con esto espero haber aclarado la cuestión, los riesgos de unas progresiones poco sensatas, vamos a decir, en las cargas, por el riesgo de lesión que entrañan, y me despido diciendo lo de siempre. ¡Hala, que se